Buenas tardes, estimado doctor y estimados compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre la identificación de la anatomía cardíaca normal. Para esto hemos hecho un índice de contenidos en base al libro de Henry y en base a algunas partes que complementan en cuanto a Henry. Vamos a comenzar con la evaluación del corazón en la radiografía torácica. Para esto debemos recordar que una radiografía torácica va a ser un estudio de tipo morfológico, radiológico y no va a ser invasivo. Este va a ser muy importante porque se van a reconocer muchas figuras, ya sea si estamos tomando antero-posteriormente o antero-posterior o posterior-anterior o lateralmente, que incluso es otra forma de tomar una radiografía, pero que no es tan útil en caso de siluetas cardíacas según la gente. Entonces, esto ya lo hemos aprendido, debemos verificar la técnica, primero si es que es posterior-anterior, antero-posterior, la rotación, inspiración y penetración. Siguiente. Entonces, esto creo que está un poquito de más, pero es un pequeño resumen que deberían tener en cuenta de cómo es que debemos ver cardíacamente. Entonces, pero sí va a haber mucha importancia en ciertos puntos. Por ejemplo, tenemos una proyección antero-posterior. Aquí debemos de saber de que esta no es tan útil cuando hablemos de una silueta cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón se puede ver agrandado artificialmente por la magnificación y no se va a poder calcular el índice torácico de la forma correcta. Por otro lado, en la inspiración, que justamente fue una pregunta que respondió nuestro compañero, si hay una muy mala inspiración, eso puede afectar al corazón porque va a hacer que se vea más grande. Siguiente. Entonces, vamos a encontrar también otros hallazgos que van a ser muy importantes. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene algún tipo de sincronizador cardíaco o algún otro artefacto, va a ser importante reconocer también lo que serían presencia de arcos y botones. Esta imagen me va a ayudar, pero después se les explico. Siguiente, por favor. Entonces, primero lo que debemos hacer al ver una radiografía es identificar el índice cardíaco, o bueno, también conocido como el índice de cardiomegalia, porque básicamente allá es. Este nos va a ayudar más que todo en la silueta cardíaca y lo que sería el diafragma del tórax. Entonces, lo que se hace es comparar el diámetro transverso mayor de lo que interno, dentro de las costillas, como pueden observar aquí, dentro de las costillas, con lo que sería la parte del corazón. Pero no es la única forma. ¿Me puedes poner grande? Ay, no. Lo grande allá. Pero para este lado. Dios, un poquito más para ese lado. Ahora no. No, sorry, para tu derecho. Sí, todo eso. Agárramelo. Ya, ok. Pero va a haber otra forma de tomar lo que sería el índice cardiotorácico. No solamente comparando lo que sería el diámetro del corazón, comparándolo en base al diámetro interno torácico. Va a haber otra forma que va a ser en base a la parte del corazón derecho y la parte del corazón izquierdo. Entonces va a ser el diámetro máximo derecho y el diámetro máximo izquierdo. Lo suman y lo dividen entre el diámetro interno torácico. Esto nos va a dar una serie. No, ahora vamos al revés. Okay. Entonces, de esta forma vamos a poder hallar un número específico, el cual nos va a indicar si es que hablamos de cardiomegalia o no. Esta tabla es en base al contenido americano. Hay que considerar que en asiáticos y en africanos se les resta un cierto número que es aproximadamente un 0.4 a cualquier cifra que nos va a dar, porque va a ser diferente que encontremos una cardiomegalia de grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Siguiente. Ahora sí, entonces va a haber los contornos cardíacos normales. Como les decía, van a ser una serie de protusiones o incluso se les va a conocer como indentaciones que van a estar aquí, pero nos va a ayudar la anterior imagen. Eso, ya. Listo, vamos a encontrar principalmente 6. Para este lado, para el lado derecho, se va a encontrar primeramente lo que sería de la vena cava superior y la aurícula derecha. En el lado izquierdo, la arteria aorta, la arteria pulmonar y la aurícula izquierda, que usualmente se suele asemejar con lo que sería su propia aurícula. Y luego el ventrículo izquierdo. Entonces, aquí debemos recordar que algo muy importante es de que se suele medir el botón aórtico, que es el primerito que van a observar aquí, que ese debería ser menor a lo que sería 35 milímetros. Eso principalmente. Entonces, para poder verificar de una forma fácil, aquí hay algo muy evidente. ¿Alguien puede reconocer qué es? Pero levante la mano porque hay un premio, entonces, para eso les gusta. Correcto. Estaríamos hablando de cardiomegalia, ya con que puede dar cuando hablemos de casos de embarazadas. Sí, aquí está. Esta imagen primeramente
debemos reconocer que está tomada anterior o posteriormente. ¿Cómo reconocemos eso? Ya hemos aprendido, por las pastillas. Además que la sinueta cardíaca se ve agrandada. Esta puede ser principalmente porque puede ser por un caso de embarazo, o porque puede haber hipertensión, o muchas otras cosas más. Siguiente, por favor. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre los principios generales que vendrían a ser las leyes que rigen cómo se comporta el corazón ante una enfermedad. Como sabemos, cuando hay alguna obstrucción del flujo sanguíneo, los ventrículos van a responder con una hipertrofia y no con una dilatación. Es por eso de que al inicio, solamente al inicio de alguna estenosis aórtica, una coartación aórtica, hipertensión sistemática o una estenosis de arteria pulmonar, el corazón en una radiografía se va a ver de tamaño normal. En este caso es una imagen de un paciente que tiene estenosis aórtica y solamente se puede observar una dilatación de la aorta que es posterior a la estenosis. Ahora, ¿por qué se ve de tamaño normal? Porque al haber una estenosis aórtica, el corazón va a necesitar mayor fuerza para impulsar la sangre, entonces va a haber una hipertrofia. Específicamente una hipertrofia concéntrica que va a crecer hacia adentro. Es por eso que aún al inicio no se ve el cambio de tamaño. Después, cuando llega a un tamaño considerable, el miocardio comienza a fallar, entonces el corazón se descompensa y recién va a crecer. Sí, por favor. Bien, aquí tenemos a un paciente con insuficiencia aórtica. A comparación de la estenosis, en la insuficiencia sí va a crecer desde un inicio. Bien, aquí vemos una cardiomegalia que vendría a ser el aumento del tamaño de los ventrículos, pero no se considera las aurículas porque aunque un paciente tenga estenosis mitral y el tamaño de la aurícula izquierda esté aumentada, no se considera cardiomegalia. Ahora, ¿por qué en la insuficiencia aórtica aumenta desde un inicio? Porque en la insuficiencia aórtica la válvula pues no cierra bien y la sangre que ya está en la aorta vuelve. Entonces el ventrículo necesita mayor capacidad. Es por eso de que desde un inicio ya crece. Y se podría decir de que el aumento del tamaño de las cavidades del corazón vendrían a ser secundarias a alguna insuficiencia valvular. Siguiente. Bien, ahora tenemos la evaluación del corazón en tomografía computarizada cardíaca, que se realiza mediante dos cosas: un escáner rápido multisección con contraste iodado, es por eso que la sangre se ve blanca, y una sincronización electrocardiográfica. La primera va a actuar como una cámara muy rápida y la segunda que va a congelar el movimiento. Esta sirve para ver las arterias coronarias, para ver si hay placas de colesterol taponándolas, generando angina o infarto, en las válvulas para ver si están muy calcificadas, generando estenosis o si tienen un movimiento anormal, o para buscar masas por si hay algún tumor o coágulo dentro de las cavidades, y para evaluar la función, que al sacar las fotos en todo el ciclo del latido, podemos hacer como un seguimiento y calcular con precisión cuánta sangre bombea al corazón, hallando la fracción de eyección. También tenemos planos, que es el plano axial, sagital y coronal. ¿Sí? Bueno, entonces, en cuanto a lo que hablamos que es la tomografía cardíaca, en este caso vamos a utilizarlo principalmente para diferentes cosas, ¿no? En el primer caso, nos va a servir bastante para ver masas cardíacas, como por ejemplo en la imagen que vemos aquí, que es un mixoma auricular izquierdo, que está señalado por dos flechas rojas, ¿no? Que está tanto en esta imagen que es un corte axial y en este corte sagital. También se pueden ver otras cosas como tumores, fibroblastomas y más masas cardíacas. Principalmente patologías en relación con las cavidades del corazón, pero también en algunos casos se puede llegar a ver patologías de la aorta como disecciones y afecciones pericárdicas. También las podemos utilizar para hacer una reconstrucción tridimensional, como veíamos en la imagen anterior, de las arterias coronarias y de la parte externa del corazón como tal. Y en este caso también se puede usar para medir el calcio presente dentro de las arterias coronarias, por su relación con lo que vienen a ser las placas ateroscleróticas, y como una manera de prevención de que las personas que tengan un riesgo de generar por sus factores como la edad, el sexo y muchas cosas, que puedan generar a futuro una aterosclerosis que termine en un infarto. Entonces, más que nada se puede usar como prevención o también pues para ubicar
de diferentes maneras las arterias coronarias. Siguiente, por favor. Ahora, también podemos utilizar a la angiografía coronaria por tomografía, que en este caso son las imágenes que vemos aquí, para poder ver más que nada, hacer un seguimiento a pacientes que tengan problemas como un dolor torácico agudo que llegan de emergencia, o también pacientes que puedan tener sospechas de la presencia de placas arterioscleróticas. Ahora, la tomografía o la angiografía coronaria por tomografía es de mucha ayuda, es una herramienta útil, pero tiene un gran inconveniente en diferencia del sustento de la otra angiografía que generalmente se hace un poco más invasiva. Y en este caso es que este tipo de imagen que se toma tiene una radiación muy aumentada. En este caso, tomar una simple tomografía sería como tomar 50, 150 radiografías de una sola a una persona que quizás no es necesario hacérsela, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la anatomía normal en cuanto a la tomografía o la angiografía coronaria en cuanto a tomografía va a ser esta que vemos aquí en relación con todas las arterias coronarias. Principalmente las que vamos a ver van a ser la arteria descendente anterior, la arteria coronaria derecha, la izquierda, y las arterias se encuentran en la cara posterior como la circunfleja izquierda o la arteria descendente posterior. Cada una de estas más que nada van a servirnos para detectar diferentes cosas que van a estar presentes como placas arterioscleróticas. En este caso es muy similar a lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Una coronografía invasiva, que es mediante un método un poco más invasivo. Entonces, las variaciones son infinitas. Un cuerpo humano nunca va a ser tal cual como lo vemos en un libro o como lo podemos ver en esta imagen, pero sí hay arterias que deben estar ahí generalmente y que son las que vamos a ver a continuación. Siguiente. Entonces, dentro de las principales arterias que podemos ubicar al ver una tomografía, en este caso van a ser la coronaria izquierda primero, que en este caso la coronaria izquierda se va a originar, como podemos ver aquí, en lo que viene a ser la cúspide de la válvula aórtica izquierda, y se va a dividir en diferentes ramas. Primero tenemos la rama circunfleja o la arteria circunfleja, que es la que está señalada con una flechita en blanco, que va a estar ubicada, como podemos ver, entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Y en este caso va a proporcionar diferentes vasos que van a ayudar a la irrigación de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Otra rama que se va a generar desde lo que viene a ser la arteria coronaria izquierda va a ser la arteria descendente anterior, que es la que está señalada con una flechita negra, que en este caso se va a ubicar en el surco interventricular anterior y se va a discurrir hasta lo que viene a ser el ápex del corazón. En este caso, en su transcurso, va a irrigar a lo que es el ventrículo izquierdo y el fascículo auriculoventricular, y en la parte de lo que vienen a ser sus ramas septales, que las vamos a poder ver aquí, que son estas que están señaladas con unas flechitas que no tienen relleno, esta de aquí y esta de aquí, que van a servir para irrigar lo que viene a ser la parte anterior del tabique auriculoventricular. Y también tenemos las ramas diagonales, que se pueden ver en estas imágenes de aquí, que son las flechas que están como que recortadas, estas de aquí, que van a servir para irrigar la pared anterior del ventrículo izquierdo. Siguiente. Ahora, la otra arteria que vamos a ver va a ser la arteria coronaria derecha, que en este caso se va a originar en el seno aórtico derecho, que está señalada por la flecha en blanco que vemos en las diferentes imágenes, y en este caso va a discurrir por lo que viene a ser entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Esta a su vez se va a dividir en diferentes ramas, por ejemplo la rama del cono, que va a estar referenciada en estas imágenes con el asterisco, muy chiquitito, si se dan cuenta. En este caso, la arteria del cono va a dar más que nada una irrigación a la salida del ventrículo derecho. La rama marginal aguda, que en este caso no se puede ver aquí. No, sí, tenemos ramas marginales agudas aquí, que son las que están señaladas con las puntas de las flechas, que están aquí y aquí, que más que nada van a servir para irrigar a lo que viene a ser la pared lateral del ventrículo derecho y el nódulo auriculoventricular. También tenemos la arteria del nódulo sinusal, que su nombre lo dice todo, es para irrigar el nódulo sinusal, y las ramas diagonales, que van a estar similarmente presentes como las que habíamos visto anteriormente, para irrigar ya no en este caso lo que es el ventrículo izquierdo, sino el ventrículo derecho. Siguiente. Entonces, ¿para qué también nos sirve poder ver las arterias coronarias? Más que nada para ver la dominancia de lo que viene a ser la irrigación del corazón. Y en este caso vamos a tener dos principales y una que combina ambas. En este caso, cuando vemos que más que nada la dominancia va a ser la arteria coronaria derecha, vemos que lo denominamos una dominancia derecha y así con la izquierda. ¿Pero a qué nos referimos con dominancia? Nos vamos a referir a la rama que se encargue de dar a la arteria coronaria descendente posterior, que es la que vemos en las imágenes de aquí, y que en este caso pues nos dan la dominancia del corazón. Ahora, en este caso la mayoría de la población va a tener una dominancia derecha, en este caso dada por la arteria coronaria derecha, que es la que vemos aquí, ¿no ven? Sale y está la arteria descendente posterior.
y su rama posterolateral, ¿no? Sin embargo, hay un 10% de la población que presenta una variación donde la dominancia va a ser izquierda y la va a dar la arteria descendente posterior, la arteria coronaria izquierda, que es la que vemos acá. Y en muy pocos casos, menos del 2%, va a ser una dominancia compartida. Seguimos con el segmento que es anatomía normal del TAC cardíaco. En este vamos a ver lo que es la anatomía principal que se va a poder ver en un TAC torácico, ¿no? Primero vamos a empezar por el tórax superior y vamos a descender en niveles, los cuales los podemos ver en la pantalla con diferentes colores. Para esto vamos a necesitar un contraste de tipo yodado que se va a administrar por vía intravenosa, ¿no? Esto para incrementar la opacidad en los vasos sanguíneos. Vamos a tener el primer nivel, que es el de los 5 vasos sanguíneos. Aquí tenemos un corte frontal, sagital y transversal. En el transversal podemos ver los 5 vasos sanguíneos. Aparte de estos, en la tráquea, que es un óvalo oscuro, a los dos lados de los pulmones, el esófago, que va a estar colapsado a menos que el paciente haya emitido aire, ahí se puede ver una hipodensidad en el medio, ¿no? Por aquí vamos a ver el esternón y lo que es la vena brachiocefálica. Posterior a este va a estar el tronco brachiocefálico, la vena cava superior, lo que es la arteria común izquierda y la subclavian izquierda. Siguiente. Seguimos con el siguiente nivel, que es el nivel del callado aórtico. En este va a predominar la vista del callado aórtico, como lo podemos ver en esta imagen. Esta va a estar como una U invertida. También tenemos al lado lo que es la vena cava superior. La vena cava superior. Esta va a ser una ventana media cínica, se puede ver por la tonalidad de los colores, del color. ¿Sí? Y la ventana pulmonar, en la que se va a ver una hiperdensidad y se va a ver más clara, ¿no? Vamos a poder ver los bronquios y no la delimitación de cada arteria. Siguiente. Tenemos el nivel de la ventana aortopulmonar, una de las preguntas también que se le hizo al otro grupo. En este corte transverso vamos a tener a la aorta ascendente, la cual va a medir 2.5 a 3.5 centímetros, y la aorta descendente, que va a medir de 2 a 3 centímetros. En esta zona vamos a tener a lo que es la parte superior o más alta de la arteria pulmonar izquierda, y en este otro lado vamos a tener a la vena cava superior. Podemos ver la imagen de la arteria aorta ascendente, la aorta pulmonar, la arteria pulmonar, lo que es la vena cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Por esta zona donde está la flechita tenemos la válvula aórtica, y a este lado la orejuela izquierda. En el espacio que tiene entre el callado de la aorta, por debajo del callado de la aorta y por encima de la arteria pulmonar, vamos a tener a lo que se le denomina una ventana aortopulmonar. Lo que lo caracteriza es que se van a encontrar linfadenopatías en esta zona. Siguiente, por favor. Bien, continuando, acá vamos a tener el nivel del tronco de la arteria pulmonar, donde obviamente vamos a usar recursos anatómicos, ¿no?, para guiarnos un poco. Yendo de anterior a posterior, y principalmente, y justo por el que se toma este nivel, es la arteria pulmonar, ¿no?, digamos ramas, tanto la izquierda como la derecha, que obviamente pasa, ¿no?, por detrás de la derecha, ¿no?, que pasa por detrás de la aorta descendente. Acá podemos ver la cava superior, la división, ¿no?, la primera división de los tuertos, tanto derecho como izquierdo. Obviamente este color porque están ventilados por llenos de aire, y acá no se ve la aorta descendente. Este nivel también se usa para ver, igual que el anterior, para ver linfadenopatías, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, a nivel del cardíaco alto, que ya estamos acá a la altura del corazón, vamos a identificar principalmente, ¿no?, ambas aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ubicadas uno en la aurícula izquierda, ¿no?, en la parte posterior, la aurícula derecha, que va a formar el borde derecho. Al medio, que vendría a ser la raíz aórtica, el inicio de la aorta.
También podemos apreciar el infundíbulo de la salida del ventrículo derecho y obviamente el ventrículo izquierdo, ¿no? Se ve claramente la diferencia, ¿no?, que hay entre ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Siente, por favor. Y esta parte, bueno, la parte coronaria cardíaca baja, ya estamos a la altura de los ventrículos, donde vamos a poder apreciar muy claramente y obviamente la división, ¿no?, la trabecular, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, parte de la aurícula derecha, y acá se ve claramente, ¿no?, la aorta torácica descendente. La resonancia magnética cardíaca, vamos a definirlo primero el porqué. Como tal, eso es un examen que no es tan común en nuestro medio, bueno, ¿no?, que lo hayamos visto. Por lo general, ¿por qué se da este tipo de pacientes? En personas que hayan tenido cardiopatías congénitas, e incluso podemos ver en personas que han sufrido un infarto al miocardio y podemos ver sus cicatrices. Obviamente también para evaluar la función de las válvulas y la función cardíaca, ¿no? Va a tener un tipo de contraste, un contraste intravenoso de tipo de calorímetro, a comparación de la tomografía, que es el tipo iodado. ¿Cómo se va a hacer? El paciente va a estar en decúbito supino, se va a usarse o no el contraste de galorinio. El examen va a durar entre 20 a 60 minutos o va a depender, ¿no?, incluso de lo que va a querer evaluarse el paciente. Se va a usarse mediante una vía periférica. Siguiente, por favor. ¿Qué vamos a determinar, no? Mediante tres ejes: un tipo axial, un tipo sagital y coronal. Entonces, vamos a usar 3 planos y 4 proyecciones propias, ¿no? Un eje largo horizontal, un eje largo vertical y un eje corto y una función de 3 cavidades. En el eje largo horizontal o de 4 cavidades nos dice que va a ser similar al axial. Como su nombre lo indica, va a evaluar las 4 cavidades. Como tal, estas flechas discontinuas que pueden ver, va a evaluar lo que es la válvula ventricuspidia y esta es la válvula mitral. Aparte de que el eje largo vertical o de 2 cavidades nos está indicando que va a ser más en un corte axial, que de tipo sagital, perdón, el cual vamos a ver el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y cómo van a llevar las venas pulmonares, ¿no? La arteria pulmonar y la arteria aorta. Aquí vamos a ver la comunicación de la válvula ventricuspidia. En el eje corto se caracteriza más que todo por la evaluación funcional, ¿no? Más que todo para evaluar los volúmenes de fracción de eyección, el volumen telesistólico, el volumen telediastólico. Se pueden ver de 2 cavidades, ¿no?, como su nombre lo indica, y pueden ver el grosor de la pared del ventrículo izquierdo en ambos lados. Ahora, en el tipo de 3 cavidades, vamos a encontrar muchas más cosas, ¿no? Toda esta hipodensidad que ven es más que todo el paso de las paredes del ventrículo izquierdo, tanto anteroseptal e inferolateral. El ventrículo izquierdo, ¿no?, propiamente, la aurícula izquierda, las venas pulmonares, la salida del infundíbulo del ventrículo izquierdo, la arteria aorta y lo que llega a ser, ¿no?, la válvula aórtica. Ya. Para el último, ¿no?, para concluir, se va a evaluarse la función del corazón debido a los contrastes que va a tener la sangre. Si va a ser un tipo de color sangre blanca, vamos a evaluar la morfología de las cavidades. En cambio, si va a ser una sangre de tipo negra, vamos a evaluar la morfología de este mismo. Aquí pueden verlo tanto en la imagen de tipo A, en sí este es de color blanco, dentro de las cavidades cómo va a circular, ¿no?, el volumen de la sangre, y en la imagen B lo que va a ser el color negro, ¿no?, la sangre negra. Y eso sería todo. Muchas gracias. Tres preguntas, 3 voluntarios. Se anotan los nombres, por favor. Doctorita. Sí, pregunta. ¿Qué relación tiene la silueta cardíaca con la toma en la tomografía y también con las densidades que tiene? O sea, ¿se puede detectar una patología verificando solamente la silueta cardíaca? Sí, efectivamente la silueta cardíaca va a ser importante primeramente para hallar el índice cardiotorácico porque
Primero debemos de medirlo en relación a lo que sería el máximo diámetro transverso del tórax. Por eso es importante, porque imagínate que el corazón sea más grande, por ejemplo, en el famoso signo de la bota, que es conocido por la tetralogía de Fallot. Entonces, si es que encontrases un corazón grande, más ancho, este sería mucho mayor al 50%. Y usualmente se cree que, lo había puesto, no lo mencioné, perdón, que en adultos debería ser ese índice inferior al 50%. Pero en este caso vas a encontrar la mayor, porque nuestro corazón estaría más grande. Por eso es importante siempre medirlo. ¿Por qué es importante la proyección que se usa para medir el índice cardiotorácico? Eso me dices. Es importante primeramente porque hay dos formas de tomar una radiografía, anterior-posterior y posterior-anterior. En caso de que fuera anterior-posterior, esta se usa más que todo en pacientes que están en camilla. Entonces, ¿esto que hace? Que de alguna u otra forma la máquina esté mucho más cerca al corazón, e incluso si es que está en relación con la inspiración y el paciente no ha tomado una buena inspiración, el tórax se va a ver mucho más chiquito, alterando de esta forma el índice del diámetro del tórax. Y si sacamos un índice cardiotorácico, básicamente va a hacer que que el corazón sea muy grande y parezca una falsa cardiomegalia. Por eso es que se dice de que es mejor que la tomemos anterior que posterior, porque también si tomamos anterior vamos a ver una distancia, como ya se habló en el anterior grupo, en cuanto a la máquina, a nuestro corazón, y va a ser diferente. Por eso es importante. ¿Otra pregunta? Bueno, mi pregunta más hacia el lado de las arterias, puesto que, como sabemos, a veces existen ciertos artefactos que van a salir en la imagen. Entonces, quería saber cómo se podría diferenciar una coronaria normal de una con algún artefacto presente en la imagen. Más que nada, como había, bueno, no lo puse en esa imagen, porque no estaba dentro del libro de las patologías, pero cuando vemos una tomografía, que en este caso, a ver, por ejemplo, si lo vemos acá, por ejemplo, si tuviéramos acá, por ejemplo, hay concentraciones de calcio. Entonces, si se dan cuenta, las formaciones que están como que no deberían aparecer dentro de una arteria coronaria normal, se ven un poco más claras, ¿no? Un poco más radiofactores, entonces, bueno, radiolúcidas. Entonces, en este caso, como podemos ver aquí, las concentraciones en este caso serían de placas ateroscleróticas que van a tener relación con las concentraciones de calcio por ese mismo efecto de que tienen calcio, y como por ejemplo en los huesos que se ven un poco más claros, también se reflejan con más claridad y se pueden notar en estas diferentes zonas, y así se reflejarían en las arterias coronarias. ¿Alguien más? Bueno, en un artefacto normal, ¿cómo nosotros definimos la dominancia coronaria y si esta tiene alguna importancia a considerar? Como les decía, la dominancia va a estar determinada por la arteria de origen que va a generar la arteria descendente posterior, que puede ser bien la circunfleja, o bueno, la arteria coronaria derecha o la arteria coronaria izquierda, que así se me pasó a decirles de importancia. En cuanto a la importancia, más que nada vamos a mencionar la estructura general del corazón. Por ejemplo, si nosotros vemos las cavidades derecha e izquierda, la más grande y voluminosa va a ser de izquierda. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una dominancia izquierda, y esta sale de la arteria coronaria izquierda, si hubiera una obstrucción en el inicio de esta arteria y se genera un infarto, probablemente el daño que se generaría no sería solo en la parte del ventrículo izquierdo, en la parte anterior, sino también en toda esta cara posterior que está más que nada irrigada por esta arteria descendente. Muy contrariamente, ya también con la arteria coronaria derecha, si sufriera una obstrucción en la parte inicial, el daño habría daño, pero no sería tan grave como una izquierda que irriga mucha masa cardíaca más, a diferencia de la coronaria derecha. Por eso es más la importancia de la dominancia. Un abrazo para